Bueno, buenos días alumnos, ¿cómo les va? Vamos por la tercera clase. El tema que vamos a ver hoy es terminar la unidad, digamos, esta clase y la anterior era la unidad 3 y 4 del programa, en todo pues el capítulo 14 del texto. Lo que se ve básicamente acá es el modelo del multiplicador. Ya empezamos con eso en la clase pasada, el video anterior, donde en realidad se parte de una economía muy sencilla, donde los precios están dados. Fíjense que en la fórmula que utilizamos no hubo precio, digamos que por ahora no hay inflación. Hicimos, yo le dije un modelo cero, donde la actividad económica era solamente consumo. Después hice un modelo 1, donde la actividad económica era, o el PBI, era consumo más inversión. Entonces, hasta acá tenemos una economía, fíjense, cerrada y sin sector público. Cuando digo cerrada, quiere decir que no tiene relaciones con el exterior, no hay exportaciones ni importaciones. O sea, fíjense, un modelo súper simplificado. Cuando digo sin sector público, quiere decir que no hay acción del Estado en la economía. No hay ni impuestos ni gastos. Entonces, los dos pasos siguientes que vamos en la clase de hoy es, primero, al modelo anterior le incorporamos la acción del sector público. Cuando digo le incorporar la acción del sector público, es que básicamente lo que incorporamos son los impuestos y los gastos. ¿Estamos? Y por lo tanto se introduce el concepto de ingreso disponible. ¿Qué quiere decir disponible? Lo que queda disponible una vez descontados los impuestos y una vez descontado el consumo. Entonces fíjense una cosa, los gastos se van a suponer que son autónomos, o sea que no dependen del nivel de renta. ¿Estamos? Y los impuestos vamos a suponer que son una parte autónoma, o sea una parte fija, lo que dice impuesto fijo, que no depende, que no es un porcentaje sobre una base imponible, más una tasa tributaria sobre el nivel de ingreso, o sea, una parte proporcional. ¿Proporcional a qué? Al nivel de renta. ¿Estamos? En consecuencia, presten atención, el ingreso disponible, ¿a qué va a ser igual? Al ingreso menos los impuestos, o sea, menos T sub 0 más T minúscula por Y. Y quiere decir que al ingreso se le resta los impuestos fijos y se le resta la parte proporcional sobre la renta. ¿Estamos? Si operamos acá, me va a quedar Y menos T sub 0 menos T por Y. Esto es lo mismo que decir que el ingreso disponible, ¿a qué va a ser igual? Presten atención. A Y multiplicado por 1 menos T minúscula, o sea, la tasa tributaria, menos T sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En consecuencia, este ingreso disponible debe ser incorporado a la función consumo. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Voy a poner por acá, a que es igual al ingreso disponible. Es Y por 1 menos T menos T sub 0. Quiere decir lo siguiente. Como introducimos el sector público, presten atención, vamos a tener el consumo, que es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir sobre el ingreso disponible. Porque ahora, porque yo digo, tengo un ingreso, le resto los impuestos, me queda el ingreso disponible. Quiere decir que la propensión marginal a consumir debe ser multiplicada por el ingreso disponible. ¿Estamos ahí? Tengo la inversión, que por ahora es autónoma, después más adelante en capítulos siguientes se lo hace depender también de la tasa de interés. Y tengo el gasto público, que por ahora también es autónomo. La suma de estos tres me da el gasto agregado. ¿Estamos? Quiere decir que al esquema anterior se le suma estos acá. En consecuencia, presten atención, el gasto agregado va a ser igual al consumo, que es igual consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Pero el ingreso disponible es todo esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Presten atención porque este es un paso y por ahí meten la pata y hay que hacerlo paso a paso. El ingreso disponible es Y por 1 menos T minúscula menos T sub 0. ¿Estamos? Más la inversión que es autónoma, más el gasto público que es autónomo. Recuerden, cuando digo autónomo, es que los supuestos del modelo no depende de nada, estamos fijos. Entonces, todos
los símbolos con el cero chiquitito implica que es autónomo, que normalmente para simplificar lo agrupamos con la A sub 0. ¿Estamos? Entonces fíjense que voy a tener ahora, gasto agregado. Fíjense, voy a tener. Hay que hacer paso a paso para no meter la pata. C sub 0, alfa que multiplica a esto y a esto. Entonces, alfa por y por 1 menos t. Este es un paso que mucha gente lo hace salteándose y por eso después lo hacen mal. Menos alfa por t sub 0 más la inversión autónoma más el gasto público autónomo. ¿Estamos? Entonces, fíjense una cosa. La parte autónoma es esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. A todo eso le llamamos A sub 0, pero se entiende que la parte autónoma incorpora la propensión marginal, incorpora restándole la propensión marginal a consumir sobre el nivel de renta. ¿Estamos? Más alfa por y por 1 menos t. Esto es el gasto agregado. ¿Estamos? Bueno, fíjense que respecto a lo anterior, a lo que veíamos hasta el modelo, porque este sería el modelo 2. ¿Estamos? Economía cerrada con sector público. En este ejemplo yo puse, digamos, respecto a los impuestos, las dos alternativas, pero puede que tenga solamente impuestos fijos o solamente impuestos proporcionales. Usted en ese caso debería hacer ustedes mismos el mismo ejemplo, suponiendo que esto no existe, existe esto, o no existe esto, existe esto. Es sencillamente que no estén los símbolos, le hacen la cuenta y les quede después, les da igual. Les da, digamos que al final es el mismo procedimiento. Bueno, escuchen un segundo. Este es el gasto autónomo. Gráficamente, presten atención, me va a quedar un poco, escuchen un segundo. Hacemos el gráfico con la recta de 45 grados. Recuerden que esa recta de 45 grados porque quiere decir que a lo largo de esa recta, la bisectriz, lo que mide el eje vertical es lo mismo, mide igual que lo que mide el eje horizontal. Acá medimos renta, acá medimos gasto agregado. ¿Estamos? O sea, cualquier punto sobre esto es igual a esto. Y como buscamos la renta de equilibrio, ese nivel donde el gasto es igual a la renta, cuando esta función corte a esto, yo sé que es el nivel de equilibrio. ¿Me explico? O sea, donde gasto agregado, todo esto es igual a la renta. Fíjense una cosa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar el lugar donde todo esto, es igual a la renta. Y eso nos va a dar la renta de equilibrio. En consecuencia se hace pasaje de término. Es el procedimiento igual que antes, simplemente que al procedimiento anterior ahora le sumamos el tema del sector público. Tenemos G y tenemos T. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a tener? Fíjese. Y esto entonces pasa restando. Me va a quedar Y menos alfa por y por 1 menos t es igual a A sub 0. ¿Estamos? Operamos acá porque tengo y tengo y hago y que multiplica a 1 menos alfa por 1 menos t igual a A sub 0. Si paso esto dividiendo, ¿qué me va a quedar? Que la renta de equilibrio es igual al gasto autónomo sobre, y esto presten atención, 1 menos alfa por 1 menos t. A no confundirse porque el 1 menos t multiplica al alfa, no multiplica todo, ojo, O lo que es lo mismo, A sub 0 multiplicado por 1 sobre 1 menos alfa por 1 menos t. Entonces, este factor acá es lo que se denomina multiplicador de una economía cerrada con sector público. Fíjense que antes, en el modelo previo, ¿qué teníamos? Esto no lo teníamos. Era el multiplicador de una economía cerrada sin sector público. Ahora le incorporamos el sector público. Fíjense, como el 1 menos t está aquí abajo, restando el denominador, quiere decir que este multiplicador, el de una economía cerrada con sector público, es más chico que el multiplicador de economía cerrada sin sector público. ¿Por qué es más chico? Por incorporar, esto quiere decir el impuesto proporcional. ¿Recuerdan la secuencia que antes decíamos? Si aumentaba el gasto autónomo en 100 y la propensión marginal a consumir el 80%, tenemos 100, 800,
640, era el 80% de la cantidad anterior. ¿Estamos? ¿Qué ocurre en este caso? O sea, el multiplicador, si la propensión marginal a consumir era del 80%, el multiplicador era 1 sobre 1 menos 0,80, esto me da 1 sobre 0,20 y me daba 5. ¿Está claro? Bien. Presten atención. Como ahora le metemos los impuestos, yo digo, expandí el gasto autónomo en 100 o en 1.000.000. De ese millón, quien lo recibe no gasta el 80%, tiene que pagar los impuestos primero. Y después, ¿qué le resta? Gasta el 80%. Fíjense, si el impuesto proporcional es del 25%, ¿qué quiere decir que, y expandí el gasto autónomo en 1.000.000, quien lo recibe debe pagar primero 250.000 pesos. Le quedan 750.000 y de eso gasta el 80%. Quien recibe el 80% de 750.000, a su vez debe pagar el 25% y de lo que le queda, de eso gasta el 80%. Quiere decir que el poder multiplicativo es menor. ¿Estamos ahí? ¿Yo qué voy a tener acá? 1 sobre 1 menos 0,80 y acá tengo el 25%. 1 menos 0,25 me da 0,75. El 75% de 0,80 sería 0,60. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos 0,60 sería 1, perdón por la línea, sería 1 sobre 0,40 me da 2,5. ¿Está entendido ahí? Quiere decir que lo que antes era 4, ahora pasa a ser 2,5. ¿Por qué el efecto multiplicador es menor? Porque de cada persona que recibe los 100 o los 800 de gasto que antes ahora, recibe 100, paga el 25% de impuestos y gasta 700, y gasta el 80%, 750.000. El que recibió, que sería el 25%, 750, ahora hay que hacer la cuenta. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Presten atención. Gráficamente, escuchen un segundo. Esto se representa, yo digo, si esta es la nueva fórmula, ¿está? Esta acá, perdón, esta. ¿Estamos? Fíjense, yo antes tenía A sub 0 por alfa por Y. ¿Estamos? Y esta es la pendiente. Esto acá era. ¿Estamos? Toda esta parte es el gasto autónomo. La pendiente de la función viene dado por esto. ¿Estamos? Por la proporción marginal a consumir. Lo que pasa es que esto ahora está multiplicado por 1 menos t. O sea, quiere decir que si tenía 80% y t es el 25%, ahora voy a tener el 0,75 por 0,80 que me da 0,60. Entonces, la pendiente que antes era 0,80, ahora es 0,60. Por lo tanto, fíjense, si esto no se modifica, esto va a haber menor pendiente. ¿Estamos? Y recuerden ustedes lo siguiente, que si yo estaba acá, y estaba acá, cuando expandí el gasto autónomo, había un poder multiplicativo. Ahora, ante la misma expansión del gasto autónomo, el poder multiplicativo va a ser menor. Pues yo antes, ¿qué hacía? Fíjense, si tengo esta acá, esta, y la expansión es todo esto, fíjense, de este punto me vengo a este punto. Todo esto es la variación de la renta. ¿Estamos? ¿Qué ocurre ahora? La misma expansión del gasto, no me salió muy raro, pero con menor pendiente, hago una pendiente, una recta paralela a esta, que salga al mismo punto. ¿Qué significa? Fíjense. Se achicó. ¿Qué quiere decir? Que hacia acá se expandía en 1, acá se expandía en 4. Ahora, ¿en cuánto se expande? En 2,5. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Como hay impuestos proporcionales, cualquier expansión autónomo, el que recibe eso primero paga los impuestos, el 25% o el porcentaje que sea. Y después de eso gasta según la proporción marginal a consumir. Entonces digo, una expansión de 1.000.000. Vamos a hacer después explico aquello nuevamente.
Fíjense, yo digo, una expansión de 1 millón del gasto autónomo. ¿Estamos ahí? Como la proporción marginal de consumir es el 80%, en la siguiente fase, quien recibe esto, ¿cuánto gasta? 800.000. Quien recibe esto, ¿cuánto gasta? El 80% de 800.000, 640.000. Este, ¿cuánto gasta? El 80% de 640.000, que sería 8 por 6, 48, 4 por 8, 32, 512.000. ¿Estamos? Y a su vez, digamos, el 80% de esto sería 5 por 8, 40, 12 por 8, 96, o sea que sería algo así más o menos como 496.000. ¿Estamos? Fíjense cómo se va achicando muy de a poco, por eso el multiplicador es 4. Si la proporción marginal a consumir fuera el 90%, acá tendríamos 900.000, después tendríamos el 80% de 900.000, que decía, fíjense, tendríamos 900.000. Después tendríamos el 80% de esto, que sería 720.000. El 80% de esto, que sería 8 por 7, 8 por 7, 56. 8 por 2, 16. 566.000. Entonces, como acá la propensión marginal a consumir es más alta, el efecto multiplicador es mayor. Por eso acá, fíjense, con la propensión marginal a consumir del 90%, el multiplicador me da 10. Con el 80% el multiplicador me da era 4. 80 déjenme que haga bien la cuenta. 1 sobre 1 menos 0,80, no, 5, perdón. ¿Estamos? Da 5. Y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Por qué el multiplicador disminuye con la menor proporción a consumir? Porque de cada peso que recibe la gente, el público, gasta el 80% y me gasta el 90%. Hay menos efecto multiplicativo. Ahora, ¿qué ocurre si introdujo los impuestos improporcionales? Con esto del 80%, la tasa impositiva del 0,25. ¿Qué quiere decir? Que quien recibe 1 millón, presten atención, quien recibe 1 millón va a pagar el 25% de impuestos, va a pagar 250.000. Por lo tanto, le queda 750.000. Por lo tanto, va a gastar el 80% de 750.000, que debe ser el 80% de 750.000. El 20 es 15.000, 600.000 pesos. Entonces, en vez de, fíjense, ¿no? Fíjense, recibe 1 millón, paga de impuestos, le queda esto, gasta esto. ¿Qué quiere decir? Que este acá, ¿cuánto recibe? 600.000. De los 600.000 paga el 25% de impuestos, o sea, 150.000. ¿Cuánto le va a quedar? 450.000. Y de esto, a su vez, gasta el 80%, que sería 360.000. ¿Se entiende ahí por qué el menor poder multiplicativo? Bueno. Entonces, fíjense, el multiplicador de una economía cerrada y sin sector público es 1 menos alfa, o sea, menos la propensión marginal a consumir. El multiplicador de una economía cerrada con sector público es 1 menos alfa por 1 menos el impuesto proporcional. Si el impuesto proporcional fuera 0, que no hay impuesto proporcional y es solamente impuesto fijo, fíjense que esto se transforma en 0 y esto me queda así. ¿Está claro? Bien. Para terminar, ¿qué incorporamos ahora? Perdón. ¿Qué quiere decir eso del multiplicador? Que si ante la expansión del gasto autónomo, de la parte autónoma, era 100, ¿estamos? Y el multiplicador, o sea acá, es 5, ¿estamos? Ahora me va a quedar que la renta se expandió en 500. Ahora, ante una igual expansión, pero el multiplicador pasa a ser 2,5, por ejemplo, porque yo dice, fíjense, 1 sobre 1 menos 0,80 multiplicado por 1 menos 0,25. ¿Estamos? Perdón. 1 menos 0,80 multiplicado por 1 menos 0,25.
Fíjense, el 75% de 0,80 es 0,60. Entonces me queda 1 sobre menos 0,60. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 0,40. Esto es lo mismo que decir 2,5. ¿Me entienden ahora? ¿Qué quiere decir ahora? Que en este caso, con un impuesto proporcional del 25%, la expansión en la renta de equilibrio va a ser 2,5%, 250. Entonces, la introducción de un impuesto proporcional reduce el efecto multiplicador. ¿Está? Por eso se habla de estabilizadores automáticos. ¿Qué quiere decir automático? Que si aumenta mucho el nivel de ingreso, se evita recalentamiento de inflación en el sentido que lo que aumenta el gasto, el Estado lo detrae y morigera la expansión de la demanda agregada. Sigamos. ¿Qué introducimos ahora suponiendo que fuera una economía abierta con sector público? Se introducen las exportaciones y las importaciones. Sobre eso se hacen dos supuestos. Un primer supuesto es que las exportaciones son fijas, son autónomas, que no depende del nivel de renta. Otro supuesto es que las importaciones tienen una parte fija más una parte que depende de la renta, siendo M la propensión marginal a importar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa lo siguiente? Presten atención. El gasto agregado ahora que va a ser igual. Consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Entonces quiere decir lo siguiente, el consumo que es igual a una parte autónoma más alfa por Y por 1 menos T. Esto hay que hacerlo paso a paso de vuelta. Estamos acuérdense que esto está por el tema del ingreso disponible. ¿Está? Menos alfa por los impuestos fijos. ¿Está? Más la inversión autónoma, más gasto público autónomo, menos, exportaciones, menos importaciones. O sea, como es menos todo esto, ¿qué me queda? Menos M sub 0 menos M por Y. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? Paso a paso, acuérdense. En realidad eso acá hay que tener que haber hecho. Para ver, hice de error a propósito porque ustedes se den cuenta. Tenía que haber puesto menos importaciones y reemplazo esto acá. Cuando opero menos, menos. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, como partes autónomas me queda C sub 0, esto, lo voy a marcar con otro color. Como partes autónomas me queda esto, esto y esto. O sea, sería consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir sobre el impuesto fijo, más inversión autónoma, más gasto autónomo, más exportaciones que son autónomas, menos importaciones autónomas. A todo eso que le vamos a llamar A sub 0. ¿Qué tenemos después? La parte que depende de algo. Entonces sería más alfa por Y por 1 menos T más la propensión marginal a importar por Y. ¿Qué tenemos acá? El nivel de gasto agregado. Después lo vamos a hacer gráficamente. ¿Estamos? Permiso. Voy a borrar acá para que facilite la exposición en el pizarrón. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, ¿qué tengo que buscar? Si este es el gasto agregado, es buscar el nivel de renta de equilibrio, o sea, donde esto es igual a la renta. Quiere decir que todo esto lo igualamos a Y. Entonces, fíjense, ¿qué me queda acá? Gasto agregado igual a renta. O sea, busco el nivel de renta de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que juntar en un lado términos con renta y en otro lado los términos sin renta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, Y menos todo esto. Fíjense, para hacer bien las cosas. Menos alfa por Y por 1 menos T menos M por Y. ¿Estamos ahí? Perdón, fíjense, acá es menos.
menos. Porque distribuyo esto, ¿ven? Ojo, ahí puede estar hay un posible error. Ojo, lo hice, digamos, hasta cierto punto lo hice a propósito mal para que ustedes se den cuenta de errores que son habituales, no por desconocimiento de la teoría, sino porque se confunde, entonces por eso aconsejo hacerlo los reemplazos paso a paso, para no meter la pata conocida. Bueno, entonces quiere decir que acá me queda más Y, ¿estamos? Igual al gasto agregado. Si saco factor común Y, ¿qué me va a quedar? 1 menos alfa por 1 menos t más m igual a acá es igual a gasto a la parte autónoma. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, si reemplazo, ¿qué me va a quedar? Que la renta de equilibrio es una economía abierta con sector público, y cuando incorporamos el consumo, la inversión, gasto público autónomo, impuestos fijos, impuestos proporcionales, exportaciones e importaciones, es la parte autónoma, vamos a hacerlo bien, sobre 1 menos alfa por 1 menos t más m. O si les gusta, va a ser, voy a borrar aquí arriba. O si les gusta, la renta de equilibrio es igual a la parte autónoma multiplicado por 1 sobre 1 menos alfa. Alfa está multiplicado por 1 menos el impuesto proporcional. Acuérdense que esto está multiplicado solamente a esto, más m. Si ustedes revisan, fíjense que le hemos sumado algo al denominador que está restando a esto. Por lo tanto, yo digo, si esto se agranda, todo esto se achica. Como le hemos sumado algo al denominador, el multiplicador se achica. ¿Qué quiere decir? Presten atención. Si yo voy comparando esto, 1 menos alfa, esto, 1 menos alfa por 1 menos t. Y esto, que sería esto acá, ¿estamos ahí? O perdón, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de un lado y de otro. Esto acá es menor que 1 sobre 1 menos alfa por 1 menos t. Y a su vez es menor que 1 sobre 1 menos alfa. ¿Qué tenemos acá? Multiplicador de una economía cerrada sin sector público. ¿Qué tenemos acá? Multiplicador de una economía cerrada con sector público. Es más chico que el otro. ¿Por qué? Porque parte del aumento del gasto autónomo se detrae para el pago de impuestos. Entonces hay menor poder multiplicativo. ¿Qué tenemos acá? Multiplicador de una economía abierta con sector público. Es más chico que el anterior. ¿Por qué? Porque parte del aumento del gasto se canaliza o se filtra hacia compras en el exterior. ¿Y de qué depende eso? De la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Bueno, es simplemente de cada aumento del gasto autónomo, qué porcentaje se dedica a adquirir artículos importados. Gráficamente, y ya para terminar, si ustedes miran esto, van a ver lo siguiente. Fíjense. ...45 grados. Yo digo, vamos a hacerlo así, con una pendiente. Economía, gasto agregado, nivel de renta. Economía cerrada sin sector público. ¿Estamos? ¿Esto acá qué sería? Consumo autónomo más inversión autónoma. Después digo, economía cerrada con sector público e impuestos proporcionales. Toda esta parte acá, ¿qué sería? C sub 0 más I sub 0, vamos a hacerlo así para que se sienta bien. ¿Qué sería? Consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público autónomo. ¿Estamos? Y después, ¿qué hago? Economía abierta con sector público. Me voy acá, pero menos pendiente todavía.
¿Todo esto qué sería? Fíjense. Es consumo, inversión, gasto, más exportaciones, menos importaciones autónomas, menos la propensión marginal a consumir sobre los impuestos fijos. Fíjense, como va cambiando la pendiente, si yo hiciera en cada, esto lo dejé para acá con ustedes, en cada uno de estos hiciera una misma variación de la parte autónoma, ¿estamos? Van a ver que el poder multiplicativo es menor, porque si yo digo, en este caso, subo, vamos a hacerlo con verde, me voy hasta acá, una paralela a esta, fíjense, esto es la variación de la parte autónoma, de A sub 0, y todo esto varió la renta, ¿estamos? Y así sucesivamente. Acá terminamos, dejo para la clase de consulta del lunes algunos temitas que están dando vuelta, que son el tema de diferencia entre inversión planeada e inversión efectiva, y cómo varía el nivel de renta de equilibrio cuando aplico un multiplicador de este tipo. Pues fíjense, esto sí que es lo último. Yo digo, si la propensión marginal a importar fuera del 10%, fíjense, yo digo, en un caso era 1 sobre 1 menos 0,80 y me daba 5. ¿Estamos? En el otro caso era 1 sobre 1 menos 0,80 multiplicado por el 25% de impuesto, o sea, era 0,75 y me daba 2,5. Ahora voy a tener 1 sobre 1 menos 0,80 que está multiplicado por 0,75 más la proporción marginal de importar. Vamos a hacer cuenta que esto fuera el 10%. Entonces, ¿qué voy a tener? Esto daba 0,40 más 0,10 sería 0,50. ¿Estamos? Entonces ahora me va a dar 1 sobre 0,50, me va a dar 2. Entonces fíjense, 5, 2,5, 2. Bueno, acá terminamos por hoy. Hemos visto todo el capítulo 14 del texto, que sería unidad 3 y 4 del programa. El lunes en la consulta evacuamos algunos temas respecto a unos puntitos dando vueltas, pero para eso tienen que estudiar el fin de semana.